nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos, Alma Maldonado, Alejandro Frank, Diego Ricci, Jimena González, Mercedes, Alejandra. Vamos a iniciar nuestra 14 edición de este seminario de política educativa y justamente con un tema que está muy candente y preocupante, ¿no? Que nos ocupa el tema de los avances y retos de la política de ciencia y tecnología en México a propósito de el proyecto, ¿no? de ley de aprobación de la ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para dar un pequeño encuadre a este tema, hemos invitado al doctor Diego García Ricci, quien es profesor e investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y también procurador de Derechos Universitarios. Y después, bueno, después de este encuadre, pasaremos a un segundo momento, invitados que son Alma, Jimena y Alejandro, y la sesión la moderará Alejandra Luna. Entonces, te dejo la palabra, Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arce. Buenos días a todas y todos. De verdad me da muchísimo gusto participar en este seminario y quiero aprovechar para felicitarles por todo el trabajo que ustedes hacen desde el Faro, que es muy importante, y de verdad me siento muy honrado que me hayan invitado aquí a platicar con ustedes. Como dijo esta Arce, pues yo soy académico de la Ibero, de Derecho, ahorita estoy en la Procuraduría de Derechos Universitarios, pero también me ha tocado involucrarme desde hace tiempo en la defensa que hemos hecho desde las universidades privadas frente a la nueva política pública del gobierno. Ahí con Meche estábamos en el Consejo de Investigación cuando empezó a salir pues las nuevas políticas públicas que este gobierno ha implementado, que pues tienden a discriminar a la investigación y docencia que se hacen en las universidades privadas. Entonces, pues desde el Consejo de Investigación de la Universidad Iberoamericana, pues no nos podíamos quedar de brazos cruzados y empezamos una batalla legal, ¿no? Esta batalla empezó desde 2020, cuando por primera vez se publica el reglamento que ya no permite el pago de estímulos económicos a investigadores e investigadoras de universidades privadas. Y bueno, pues a final de cuentas es importante decir que para nosotros desde la Universidad Iberoamericana vemos esto como un ejercicio de derechos humanos, ¿no? No es el simple y sencillamente ir a pelear que nos paguen un estímulo económico, sino es más bien el considerar que estamos siendo discriminados y que al final del día pues nos priva de acceder a oportunidades para desarrollar la ciencia desde espacios como la Universidad Iberoamericana. Entonces, bueno, con este preámbulo me gustaría un poco platicar con ustedes cómo yo veo la nueva ley, la propuesta, la iniciativa que se está discutiendo ahora, que se pretende discutir en las cámaras, un poco para advertirles desde el punto de vista jurídico cuáles son los grandes cambios, ¿no? De antemano me disculpo, no me puedo quedar a todo el seminario porque precisamente a las 11 voy a hablar en la Barra Mexicana Colegio de Abogados sobre este tema, que me parece muy importante que si alguien nos abre espacios, hablemos. Así que mi primera recomendación es si alguien le abre los espacios a ustedes, hablemos y hablemos porque esto precisa una gran conversación entre todas y todos. Bueno, pues miren, el primer punto de partida fue el cambio constitucional que se da en el artículo 3º, que se incorpora un derecho que dice que toda persona tiene derecho a disfrutar del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Palabras más, palabras menos. Ahora, el problema de este tipo de derechos es que son categorías un poco abiertas que necesitan o precisan más bien un desarrollo de política pública, ¿no? Y en ese sentido, este desarrollo de política pública viene acompañado después con una reforma en el artículo 73 constitucional, que es el que establece las facultades del Congreso. Y en esa disposición se dice que ya el Congreso de la Unión tendrá facultad para legislar en materia de ciencia y tecnología, estableciendo una concurrencia de las entidades federativas y la federación. Entonces, esto hace un cambio muy importante, porque lo que crea es una nueva estructura para la ciencia y la tecnología desde el punto de vista constitucional. Y la ley que ahora se discute no es más que el aterrizaje de estos cambios constitucionales, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque no quiere decir que antes no se hacía ciencia y tecnología en los estados, en las entidades federativas, pero ahora van a estar, o forzosamente van a estar articuladas a lo que diga esta ley general que se está discutiendo y que le otorga un gran poder al nuevo Consejo
Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que va a sustituir al CONACYT, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer punto legal importante. Se crea o se va a crear una nueva estructura de Estado que va a regular la ciencia y la tecnología. Es desmontar toda la estructura de CONACYT y crear una nueva, y entonces ahora hay que poner atención a lo que se está proponiendo como creación de una nueva. Yo me voy a referir primordialmente a la parte que atañe a lo que nosotros hacemos con la instancia de gobierno que es CONACYT, porque hay toda una discusión que se está dando ahorita en los centros públicos de investigación. No digo que sé más o menos de qué va, pues no considero que yo soy la persona adecuada para hablar de esto porque no pertenecemos a un centro público de investigación CONACYT, ¿no? Entonces, más bien me voy a centrar a eso, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ahora, ¿qué ha pasado en México? Y en México mucho lo que ha venido ocurriendo es una tendencia hacia el desarrollo de leyes generales, donde se establece la concurrencia de la federación y las entidades federativas. Ustedes que se dedican al ámbito educativo, pues pueden atestiguar eso. La materia educativa es un ámbito concurrente, participa la federación y las entidades federativas. Entonces, lo mismo va a hacerse ahora desde el punto de vista de la ciencia, siempre con un poco la centralización de parte de la federación. Entonces, esa parte me parece importante porque ha permitido atender necesidades específicas y no dejando la responsabilidad a un nivel de gobierno u otro, ¿no? Entonces eso me parece que es una cuestión positiva. Ahora, el problema es que mucho del planteamiento sobre el cual se desarrolla la ley implica una gran desigualdad para personas que no están en universidades públicas, ¿no? Como somos nosotros las y los académicos de la Universidad Iberoamericana. Entonces, nos empieza a poner en ciertos planos de desigualdad relevantes, que con el paso del tiempo, estas condiciones de desigualdad, lo único que va a ocasionar es un retraso en el desarrollo de la ciencia que hacemos desde universidades privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley dice, ¿no? Pues que se promoverá la concurrencia del sector privado en el desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación mediante convenios que antepongan el interés público, ¿no? Entonces, siempre ellos llevan la delantera y siempre van definiendo el tipo de participación que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es el interés público? Bueno, son conceptos sumamente vagos, ambiguos, que se pueden aterrizar, evidentemente, pero que se aterrizan por parte de la autoridad que haga el aterrizaje. Entonces, si hoy día, pues el CONACYT dice que este es el interés público, pues va a encaminar el desarrollo científico hacia lo que ellos mismos determinen como interés público, ¿no? Segundo aspecto que me parece preocupante de la ley, dice, para el fortalecimiento de proyectos, las instituciones de educación superior privadas podrán participar en proyectos pero deberán aportar recursos. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No es que nosotros tengamos esa suficiencia presupuestal como la tienen las instituciones públicas, sino que nosotros más bien tenemos poco capital para hacer desarrollo e investigación y tenemos que ayudarnos de los recursos públicos para poder conseguir objetivos más ambiciosos, ¿no? Entonces, el ahora que nos digan, bueno, sí, a lo mejor se te pueden dar recursos públicos, pero tú también tienes que invertir, pues obviamente nos pone en una condición pues, de desventaja, porque es algo que obviamente no le van a exigir a las instituciones públicas, ¿no? Tercer elemento, dice, si se otorgan apoyos económicos, deberá ser a través de convenios sujetos a la disponibilidad presupuestaria, no se dice qué es esa disponibilidad, y el principio de austeridad republicana. Dice, no debemos olvidar que estos convenios siempre deben anteponer el interés público, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es mucho poder y mucho control respecto de quién estará sentado en el consejo para decidir qué tipo de desarrollo se hacen, ¿no? Después dice, los derechos de la intelectual relacionados con los resultados obtenidos por las personas beneficiarias de apoyos otorgados por el Estado responderán al interés público nacional y al bienestar del pueblo de México. Y volvemos a lo mismo, este tipo de categorías son demasiado ambiguas. ¿Qué es el bienestar general o qué es el beneficio del pueblo? ¿No? Entonces quedan muchos sujetos a la discrecionalidad de quien tome las decisiones en el gobierno y nos parece algo que pues puede resultar preocupante, ¿no? Dice, no se puede participar en programas
si existen controversias jurídicas pendientes de resolución. Es algo que, por ejemplo, Meche, habíamos platicado, ¿no? Bueno, si yo estoy amparado para poder cobrar el estímulo económico, pues pareciera que ya no vas a poder participar en ninguna otra actividad convocada por el CONACYT, ¿no? ¿Esto qué genera? Pues mucho temor, mucho miedo, mucha coacción, porque al final de cuentas, si estamos amparados es porque estamos ejerciendo derechos, entonces no debería de descondicionarse el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Que es participar en el desarrollo científico, al que estemos ejerciendo otros derechos, ¿no? Porque hay un desacuerdo que se está decidiendo por parte de los tribunales. Otro aspecto que es importante es, dice la ley, las personas beneficiarias de apoyos de carácter económico deberán retribuir a la sociedad el apoyo público reconocido en los términos que se establezcan en los convenios o contratos correspondientes. ¿Cuál va a ser esos mecanismos de retribución? Volvemos a lo mismo, no es porque le tengamos miedo a retribuir a la sociedad, creo que lo hacemos con nuestra labor educativa y la investigación. Sin embargo, que nos digan la forma como ellos quieren que se haga esa retribución, pues volvemos a lo mismo, empieza a acumular poder las personas que van a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Luego dice, la corresponsabilidad del sector privado para que realice actividades de investigación mediante incentivos al financiamiento y facilidades administrativas, los cuales responderán a los contenidos de la agenda nacional, la cual, fíjense bien, la agenda nacional la decidirá la Junta de Gobierno del Consejo y donde no figura ninguna institución de educación superior, ya sea en lo individual o representantes de asociaciones de educación superior, ¿no? Entonces, en toda esta definición de la política científica, las instituciones de educación superior quedan excluidas de la participación del diseño de esa agenda nacional. Y algo que nos parece muy peligroso es que la integración de la Junta de Gobierno del nuevo CONACYT, o como se fuera a llamar, están puras secretarías de Estado, ¿no? Que no necesariamente los titulares tienen la formación de investigación y docencia que se necesita para poder ocupar a un asiento de quien vaya a diseñar la agenda científica, la agenda nacional de investigación, ¿no? Entonces, y algo que nos parece todavía más preocupante es que dentro de la Junta de Gobierno ahora van a estar representadas las Fuerzas Armadas, o sea, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, fíjense bien el efecto que podría darse. Al estar representadas tanto las Fuerzas Armadas, pues mucha de la agenda de investigación que se ha hecho en los últimos años respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas, la política de drogas, etcétera, pues queda fuera del ámbito de investigación, por la propia forma como desempeñan esas instituciones. Cuando muchos de esos estudios han logrado demostrar muchos excesos en el uso de la fuerza de parte del ejército, han logrado demostrar violaciones sistemáticas y patrones importantes de derechos humanos en esas violaciones, y que al final del día esas investigaciones ayudaron mucho al ejército y a la marina a corregir técnicas que se estaban presentando, ¿no? Entonces, el quedar completamente excluidos e integrar una junta de gobierno de esa naturaleza, pues nos pone un poco en peligro, ¿no? Obviamente dice que pues no habrá pago de estímulos para quienes hagamos investigación en universidades de educación superior privadas, las becas para estudiantes de posgrado en estas instituciones las condicionan muchísimo, por ejemplo, a que la universidad privada no cobre colegiaturas, algo que vuelve inviable el posgrado en cualquier universidad privada. Entonces, pues a final del día, todos estos requisitos, condiciones que nos están poniendo, pues nos empiezan a dejar fuera. O sea, tú como investigador no puedes recibir estímulos, no puedes recibir estudiantes de posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, si nosotros vemos esto, pues va a tener una repercusión muy importante en la investigación que podemos hacer desde las universidades privadas, ¿no? Si quieres participar en los fondos públicos, yo te digo cómo, yo te establezco las cláusulas, yo te digo la forma como te voy a dejar participar, ¿no? Entonces, evidentemente, es una cuestión sumamente compleja lo que estamos viendo en esta iniciativa, y de ahí que entonces sea necesario pues tomar acción, ¿no? Y empezar a denunciar todo este tipo de críticas que nos parecen relevantes. Otra cosa que me parece importante reflexionar con ustedes es que la ley establece una cantidad de principios que le llaman rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento. Ahora, suenan muy bien estos principios, pero el problema que yo le veo es que todos los principios son interpretables, ¿no? Y entonces, ¿quién los va a interpretar? Pues obviamente va a ser el propio CONACYT, y es el que le va a dar contenido a esos principios, ¿no? Y que al final del día también esa interpretación puede llegar a exclusión, ¿no? Aquí me parece importante reflexionar algo. Fíjense, creo derecho al desarrollo científico que me parece muy importante,
Pero pareciera que la forma como lo está entendiendo este gobierno es, ok, creo el derecho y solo desarrollo el sector público y al sector privado lo dejo de lado. Ustedes pónganse a pensar en el derecho a la igualdad y no discriminación y que se creara de nuevo este derecho, se creó apenas en los años 2000 con Fox, y que dijeran, bueno, está muy bien el principio de igualdad y no discriminación, pero solo se va a desarrollar en escuelas públicas, ¿no? En primarias, secundarias, preparatorias públicas. Y diríamos nosotros, ¿y por qué no en las privadas? Y al final del día, pues es el mismo derecho para todos, solo que son centros, espacios, territorios diferentes, ¿no? Entonces, de ese grado sería la afectación que se daría, ¿no? En materia de derechos humanos hay un principio muy importante que es el de interdependencia de derechos, y no por desarrollar un derecho debes perjudicar el otro. Aquí claramente por estar desarrollando el derecho a la ciencia se está perjudicando el derecho a la igualdad y no discriminación, que también está tutelado en la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, por eso me parece importante conversar esto desde las diferentes disciplinas, porque obviamente todos tenemos puntos de vista diferentes. Y finalmente cerraría con el efecto que esto va a tener para todos los juicios de amparo que están ahorita tramitados por todos los que hacemos investigación en universidades privadas, y es que en la entrada en vigor de la nueva ley supone, ¿no?, la derogación de todos los reglamentos, y eso pues va a conllevar el que los juicios de amparo se queden sin materia, ¿no? Y al quedarse sin materia, pues se sobresee el juicio de amparo, se pierden las suspensiones que ahorita le permiten a algunas y algunos investigadores cobrar los estímulos económicos, ¿no? Entonces, ese es el efecto tan grave que va a tener esto. A la nueva entrada en vigor de la ley, pues vamos a tener que promover nuevos juicios de amparo, argumentando otra vez esto. Y finalmente yo cerraría diciendo que si bien el Poder Judicial, algún sector del Poder Judicial ha sido empático, lo ha hecho siempre desde una lógica más legalista, no tanto en la conversación que queremos hacer sobre si esto es discriminatorio o no y por qué no debe permitirse una política pública tan discriminatoria como es la que quiere llevar a cabo el gobierno actual, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cerraría, ¿no? Esta intervención que fue breve, y de nuevo les agradezco por la oportunidad de conversar con ustedes, y no sé si hay alguna duda, pregunta, con mucho gusto la conversamos. Muchísimas gracias, y gracias, Arce, de nuevo por la invitación. Al contrario, Diego, muchísimas gracias por este encuadre y sobre todo puntualizar, por ejemplo, desde la Ibero, las cosas que nos preocupan a los colegas, ¿no? Desde las instituciones privadas, que sí ha sido un tema de mucha preocupación desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En esta administración, ¿no? Todo el ataque un poco, ¿no? Y el no reconocimiento del trabajo y la investigación que hacemos desde acá, ¿no? Que, bueno, pues no sé, más que dudas, porque sabemos que tienes otro compromiso ahorita, entonces, pues dejar abierto el espacio, ¿no? Para ti y por supuesto para los invitados, para conversar, ¿no? Más profundamente sobre este tema. Y bueno, ahorita por varias razones, pues el público está reducido, ¿no? Pero esta sesión se pasa, se sube a un canal y es que esperamos poder pues dar más pistas, ¿no? Porque no toda la gente está involucrada en esta discusión, ¿no? De pronto se vuelve una discusión más técnica, muy de especialistas. ¿Cómo bajar esta discusión a un público también más amplio? Nos parece algo importante desde el Faro y desde la Ibero y desde este espacio. Eh, Agradezco mucho, Diego, tu participación y, abriría también la mesa para que Ale Luna, la doctora Alejandra Luna, nos ayude a moderar a nuestros otros invitados que van a dialogar justamente sobre estos retos, ¿no? Que es la discusión de la ley, de la nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, pero que afecta y nos da pauta para discutir la política de ciencia y tecnología, ¿no? Que avanzamos este sexenio, qué retrocesos implica un poco a partir de lo que señala Diego. Entonces, le doy la palabra a Alejandra Luna, ella es editora de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, investigadora aquí en el Departamento de Educación, y sin más, bueno, Ale, adelante. Y gracias a todos por participar en esta sesión. Muchísimas gracias, Arce, y pues
Muchas gracias a todos por estar aquí este día con nosotros. Muchas gracias por este encuadre, pues excelente, doctor Diego. Y bueno, sí también sería bien importante reflexionar que también dentro de estos parámetros, limitan también los derechos de reproducción y los modos de reproducción y de difusión del conocimiento que se genera una vez que ya se hicieron estos convenios con el CONACYT para poder, pues compartirlos, ¿no? Entonces sí sería otra vía de discusión que pues a lo mejor en un futuro podemos ir pensando también para este seminario. Y bueno, pues aparte de darles esta bienvenida y de agradecerles, pues voy a explicarles un poquito cómo vamos a trabajar. Vamos a tener 2 rondas de participación en donde cada uno de nuestros invitados tendrá entre 7 y 5 minutos respectivamente. Y bueno, en esas rondas vamos a dialogar una serie de preguntas detonadoras, ¿no? Nos acompañan, bueno, Alma Maldonado, Alejandro Frank y Jimena González Grandón, y voy a dar una breve semblanza de cada uno de ellos. La doctora Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas por el DIES Investar. Ella es doctora en Educación Superior por el Boston College en Estados Unidos y cursó también una estancia postdoctoral en Oxford. La doctora Maldonado coordina además el blog de Educación Distancia por Tiempos de la revista Nexos. Sus líneas de investigación son políticas en educación superior, ciencia y tecnología y política educativa en general y globalización, internacionalización y movilidad académica en la educación superior y es miembro de la red Prociencia MX. Bienvenida, Alma. Muchas gracias. El doctor Alejandro Frank, quien es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha centrado sus investigaciones en las áreas de física, nuclear y molecular, pero su producción científica ha abarcado diversos temas, como sus estudios sobre aspectos fundamentales de la mecánica cuántica, la teoría algebraica de la dispersión, la óptica, la teoría de las matrices estocásticas y recientemente las series de tiempo en sistemas biológicos. Es uno de los fundadores de Pauta, programa Adopte un Talento y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. El doctor Frank obtuvo la beca Guggenheim y el premio Manuel Noriega Morales de la Organización de Estados Americanos y es fellow de la American Physical Society. Entre otros reconocimientos, recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio de Universidad Nacional y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Bienvenido, doctor Alejandro. Perdón, había mandado yo uno más cortito, no sé qué sucedió, pero muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Perdón acá por los ladridos del perrito. Y bueno, también nos acompaña Jimena González Grandón. Ella es académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde actualmente coordina la especialidad en educación socioemocional. Es médica cirujana y doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico del Centro de Ciencias Cognitivas de la UAM, CINC. Realizó 2 investigaciones postdoctorales, la primera en el IFIC Chile, donde es ahora investigadora asociada, y la segunda en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. En ambas desarrolló investigación teórica y cualitativa aplicada a los procesos cognitivos y de aprendizaje desde perspectivas corporeizadas y situadas. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Ale. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con esta conversación y pues abarcamos temas que son complejos con esta nueva propuesta de ley y algunas de las preguntas detonadoras que tenemos en mente y que nos está proponiendo también Arcelia tienen que ver con esta situación actual de la política de ciencia y tecnología. Y dentro de esta situación actual de la política que ya tenemos, ¿cómo se enmarca esta propuesta de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación? ¿Cuáles serían los pros, los contras que le ven a esta nueva iniciativa de ley, tomando en cuenta que, pues bueno, diversas voces de académicos ya han señalado su preocupación respecto al hecho de que la nueva ley representa un retroceso de casi 50 años, ¿no? Ya que no asegura el presupuesto mínimo de 1% del PIB para la ciencia
Y también se siente o se percibe que coarta la independencia de los centros públicos de investigación con el establecimiento de esta agenda nacional, ¿no? Entre otras cosas, y también la libertad académica de las y los investigadores. Entonces, pues los invito a que podamos empezar con Alma, después con el doctor Alejandro y después con Jimena, pues dándonos su opinión, cuáles serían estos riesgos de tener esta agenda de esta naturaleza, la deberíamos tener, por qué debemos estar temerosos o no de la aprobación de esta nueva ley. Entonces, pues Alma, si nos quieres dar tus impresiones, por favor. Sí, claro, muchas gracias primero a Arce la invitación, al Faro de la Ibero, un espacio realmente muy importante de debate educativo. Me alegra mucho que hayan incorporado este tema, entonces muchas gracias. Yo voy a tratar de primero resumir dónde estamos, porque sí creo que es muy importante ubicarnos, sobre todo para la gente que no está familiarizada con todo este debate, como bien lo decía Arce, de pronto parece demasiado técnico. Entonces, en la reforma del artículo 3º, se establece en los transitorios que deben de emitirse 3 leyes generales: la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo establece la Constitución, ¿no? Ahora ya le agregaron las humanidades, está bien, pero la Constitución como tal dice Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, una vez modificado el artículo 3º, se comienza a dar el debate sobre las leyes generales que se tenían que elaborar. Primero sale la Ley General de Educación, después sale con un proceso muy interesante de consenso entre las instituciones de educación superior, entre la Secretaría de Educación y el Poder Legislativo, una ley que termina siendo aprobada por el Senado por todos los partidos políticos. En la Cámara de Diputados el PT decide no apoyarla, pero en general una ley por consenso, que es, quiero además señalarlo, lo que estamos pidiendo ahora que suceda con la Ley General de Ciencia. La verdad es que no sería un proceso inédito si logramos hacer una ley por consenso, y sería lo mejor y el mejor mensaje para una ley que va a ser tan importante. Entonces, la ley de ciencia se ha tardado muchísimo, llevamos años de retraso, tendría que haber estado aprobada en el 2010, seguimos en esto de no tener un proyecto con consenso suficiente. Ahora bien, quiero decirlo muy claramente, hay 5 propuestas para cambiar la Ley General de Ciencia. En Senado hay 3 propuestas y en diputados hay 2. Y esto es muy importante porque aunque nos quieran decir que el proyecto más importante es del presidente, es tan importante un proyecto presidencial como un proyecto emitido por un legislador. Son poderes iguales de importantes ambos. Entonces, en la Cámara del Senado tenemos 3 iniciativas. La de la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, que se adelantó muchísimo a los tiempos y ella presentó una ley que nos alarmó de entrada y que todavía comparte muchas cosas con la ley del Ejecutivo, aunque son 2 proyectos diferentes. Tenemos la ley que metió MC, que en realidad le llamamos la ley Prociencia Retnacecit, porque es una ley en la que estuvimos trabajando integrantes de Prociencia con integrantes de la Retnacecit y se conjuntó un solo proyecto. Ese está por MC. Y tenemos una ley que metió el senador Ramírez Marín del PRI, que es la ley de Retnacecit. O sea, ellos, además de trabajar conjuntamente con Prociencia, metieron su ley. Ahí hay 3 proyectos en Senado, todos en la Comisión de Ciencia. En la Comisión por otro lado, en diputados tenemos 2 leyes. Una que metió el Ejecutivo, que es la que estamos discutiendo aquí, pero otra que también metieron 4 partidos de oposición, PAN, PRD, PRI y MC, encabezados por el diputado Romero Hicks,
Y esa ley primero la habían metido solo a la Comisión de Ciencia, pero como la ley del Ejecutivo entró a Comisión de Ciencia y Educación, y esto es importante porque en Senado solo entró en Comisión de Ciencia, entonces ya la volvieron a meter para que sea equivalente y esté en las dos comisiones, ¿sí? Entonces ahí tenemos 2, ahí tenemos 3, y además tenemos 40, por lo menos 40 proyectos de modificación de la ley vigente, que también se suman, ¿no? Articulitos, cosas que quieren cambiar. Entonces tenemos realmente, es muy complejo, por eso es tan complicado todo esto, ¿no? Si partimos de ese escenario y cómo nos hemos ido moviendo. Ahora bien, lo que ha sucedido con dónde estamos hoy, que creo que es importante, y si no me da tiempo ahorita, yo voy a abordar 2 temas de la ley nada más. Es muy difícil analizarla toda del proyecto del Ejecutivo, pero lo que quiero decir es que hoy estamos en que ya por fin se reunieron las comisiones de Educación y de Ciencia de la Cámara de Diputados para analizar las 2 leyes, aunque le están dando prioridad a la ley del Ejecutivo, aunque ya les dije que hay otra de 4 partidos. Entonces, el día de antier hubo una primera reunión de estas comisiones unidas para aprobar cuál va a ser la metodología que se va a seguir en la discusión de la ley o de las leyes. En principio se aprueba y se entiende que hay otra ley, entonces ya estaríamos hablando de 2 leyes, y lo que se aprobó es hacer parlamentos abiertos de 7 temas y que todo esto quede discutido el 12 de abril. Primera gran paradoja, de retrasos de años que llevamos, de pronto les entró la prisa. Y ahora hay que aprobar, y me refiero a la mayoría legislativa, y ahora hay que aprobarlo, para el 12 de abril ya tendría que estar aprobada esta ley, lo cual es un plazo muy corto, sobre todo considerando que hay múltiples peticiones de participación en el Parlamento abierto. Estaban señalando en las reuniones que hay cerca de 3,000 peticiones de personas que quieren participar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso va a ser un gran debate, ¿no? Porque esto es parte de los procesos legislativos. Pero creo que un gran tema aquí es que una buena parte de la comunidad, y no se vale hablar por todos, yo creo que nadie puede hablar por todos, pero una buena parte se ha manifestado y ha expresado que la ley no está suficientemente discutida y que hay muchos temas de preocupación en diversos sectores, como grupo, al colectivo por la ciencia, donde no solo está Prociencia, sino otros colectivos y otras instituciones, pues hemos señalado 7 puntos preocupantes, ¿no? Que van, y ya lo mencionó anteriormente, ya fueron mencionados, que van desde la gobernanza, el financiamiento, el derecho a la ciencia, el tema de la libertad de cátedra, los centros públicos de investigación, etcétera. Hay como varios temas preocupantes, pero creo que en general hay un sentir de que necesitamos discutir mejor este tema de las leyes, y tanto que ayer se dio a conocer una carta de académicos de centros públicos, más de 200, diciendo necesitamos y queremos ser considerados en la discusión, porque en particular ellos van a sufrir afectaciones en la manera como están organizados, y en ese sentido es muy interesante porque los centros han sido muy controlados últimamente políticamente. Ya no queda un solo director que podamos considerar autónomo o independiente del CONACYT, y aún así se manifiesta. Entonces creo que vale la pena poner esto en el centro de la discusión, decir, la comunidad considera que una ley tan importante, porque como lo hemos dicho en varios foros y también expresado con legisladores, no va a ser una ley para este gobierno. Realmente este gobierno se está acabando. Va a ser una ley para los próximos 30, 20 años. Entonces, ¿qué tipo de propuesta es? Y con esto ya voy cerrando, porque lo que preocupa es que muchas de las cosas que está planteando la ley no parecen que van apuntando a hacer un mejor sistema de ciencia, tecnología e innovación. No, parece que van por otro lado, por el que van los países que mayor producción de conocimiento generan,
los países que están a la vanguardia de la producción científica, y esta ley parece ir por totalmente el lado contrario en cuanto a la propuesta que está haciendo de cómo estructurar el sistema. Francamente, y se los digo, es que ninguno de los 5 proyectos son perfectos y yo participé en uno de ellos. Hay temas como la innovación que nadie lo hace bien, ninguna de las 5 leyes. Entonces, por eso lo que estamos diciendo es construyamos una buena propuesta con lo mejor de cada una de las distintos proyectos, porque vale la pena hacer una buena ley pensando en el futuro de la ciencia en México. Y con esto cierro. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alma. Pues sí, qué interesante toda esta visión que nos das de conjunto y qué importante esto que mencionas de tener esta perspectiva a mucho más largo plazo, ¿no? Que a veces nos quedamos en la discusión del hoy, del momento y en las rencillas también del momento. Y creo que es bien importante que hagamos ese brinco y demos pues ese salto allá, ya estuvo bueno, y traspasar lo político de la política y tener estas visiones de más largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Alma. Bueno, tenemos 10 minutos para cada uno para que no se presionen en el tiempo y que se sientan más cómodos. Entonces, pues invito al doctor Alejandro a que nos comparta sus impresiones. Pues muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias a la Ibero, a Arcelia por su invitación. Hola, Alma, Jimena, Mariana, a todos. De veras es un gusto estar con ustedes aquí. Pues yo soy un viejo académico, voy a cumplir 50 años de trabajo en la UNAM, desde ayudante de profesor a investigador, y siempre mi primera preocupación ha sido la investigación y la docencia, pero también he tenido el privilegio de ser directivo de 2 institutos, de 2 instituciones de ciencias nucleares y complejidad. Pero quiero decir, yo admiro mucho el trabajo que ha estado haciendo Prociencia, Alma y todo ese equipo, que admiro también su, digamos, su manera tan tranquila, cosas. Yo quiero dar de vista desde un nivel más, digamos, de lo que ha estado sucediendo realmente en estos 4 años, cómo ponerlos en perspectiva, porque hay un cambio. Nunca ha habido una atención importante hacia la ciencia y la tecnología en este país, pero hay un cambio evidente, escalofriante, y una miopía de lo que vemos, de lo que estaremos enfrentando. Y debo decir también que tengo el dudoso privilegio de conocer muy bien a la cabeza del CONACYT, Elena Álvarez, y tengo opiniones muy claras de por dónde viene este intento de ley. No viene del gobierno en abstracto, viene precisamente de su ideología, de su manera de pensar el mundo. Entonces, para mí, voy a intentar ser prudente, porque no lo soy por lo general. Este nuevo CONACYT, entre comillas, está lleno de falacias y de confusiones esenciales. Empezando por el hecho de que el CONACYT es una institución que ha coordinado la investigación en este país. No todo ha sido positivo en el pasado, por supuesto, ha habido un presupuesto bajísimo siempre, pero digamos que la función principal ha sido la administración de la ciencia. Y en esta nueva administración, la doctora ha pensado que ella tiene que controlar, dirigir y decidir qué se hace en este país. Para entender lo que está pasando, yo les sugiero a todos los oyentes, a los historiadores, que lean la historia de Trofim Lysenko, un biólogo
agrónomo en la época de Stalin, de los 30, de 1930 en adelante, su relación con Stalin. No estoy tratando de decir, y hay que guardar, digamos, digamos, no es del mismo tamaño la problemática, pero hay un parecido con Lysenko. Yo creo que la cabeza del sector, como se hace llamar, es una casi reencarnación de la historia de Lysenko, porque el tratar, por ejemplo, de suprimir los transgénicos y debilitar a la biotecnología por decreto, es una situación casi idéntica a lo que hizo Lysenko con la genética en los años 30 del siglo pasado. Quiero decirles que Lysenko logró establecer, digamos, una ley de ciencia en el área, digamos, de la agronomía pseudocientífica, que duró muchas décadas y que de hecho arruinó la agricultura soviética. Todavía los soviéticos en otras áreas están muy adelante, pero en las cuestiones biotecnológicas están muy, muy atrás de los demás países como resultado de esto. Y aparte, con las teorías pseudocientíficas se provocaron hambrunas y no solo eso, sino persecución, enviando a Siberia a sus adversarios científicos. Entonces, claro, guardando las proporciones, no es tan lejano al intento de Álvarez Builla de perseguir a sus adversarios. Esto lo tiene que saber el público, porque parecería que esta discusión entre la propuesta del Ejecutivo y otras propuestas es algo técnico, bueno, unos pensamos esto, unos el otro, pero tenemos que ver lo que ha sucedido hasta ahora. Tenemos a 31 colegas acusados de crimen organizado. Y por eso digo que no es tan lejano a lo que sucedió en la Unión Soviética hace casi 100 años. Y ese intento continúa y se les acusa de crimen organizado y de enviarlos al Moloya. Llevan 3 años de terrorismo, ¿ok? Encargado a nuestro flamante investigador, el plagiario nivel 3 del SNI, que es el doctor Gertz Manero. Entonces, parece que esta epidemia de plagios es más contagiosa que el COVID. Estamos viviendo otros casos. Entonces, yo concuerdo en que es necesario discutir estas leyes, pero también poner en perspectiva lo que han estado haciendo, y no estoy exagerando, porque si uno habla con estas 31 personas que su pecado fue un intento de colaboración con el sector privado, pues nos damos cuenta de la gravedad de este tema, y que no fue una cuestión que venía de muy arriba, sino de una ideología de castigo y de evitar que ciertas áreas, como ya mencioné, sean desarrolladas en este país. Y toda esta ley proviene de esta ideología. Yo ya cuando oigo la palabra epistemología, epistémico, etcétera, me da náuseas, porque se ha usado de una manera absolutamente, digamos, demagógica. Digo, podemos hablar de muchos de los problemas. Vemos lo que ha pasado en el CIDE, que fueron considerados enemigos ideológicos y fueron atacados de una manera brutal en contra de todas las opiniones de la comunidad. Entonces, la eliminación de opositores se hace pensando que hay una verdad única. Se ha, como ya dijo Alma, despedido en forma sumaria a directores de los centros CONACYT, opositores a las decisiones unipersonales del CONACYT. Es una cuestión increíble. Convertir a los centros de investigación CONACYT como servidores públicos. Y por supuesto, y es algo que la Ibero, con toda justificación, está alarmada, atacar a las universidades privadas
siendo que las unidades privadas contribuyen de una manera importantísima a la investigación y que lo que intentamos es ligarnos, vincularnos con la producción, con muchos otros aspectos. Entonces el castigo se debe a este intento al que se ha difamado completamente. Es mentira lo que se afirma. Sí, por supuesto, los intentos no fueron muy exitosos, y hay que decirlo. Llamarle a los antiguos catedráticos jóvenes, que fue un proyecto anterior a este régimen, investigadores por México, para servir a la patria, realmente nos dice mucho de cuál es la intención y cuál es la ideología detrás de esto. A mí, de verdad, me recuerda mucho el guión de 1984, la novela de Orwell. Hay una nueva realidad que es ajustable y se emiten noticias falsas, fake news, en forma diaria. Ayer mismo escuché a la doctora Álvarez, con ese estilo engolado, repetir lugares comunes, datos falsos, pero en cantidades astronómicas. Antonio Lascano, mi amigo del Colegio Nacional, la ha llamado Lysenkova, y no es para menos. Y lo digo con toda convicción. La pandemia, ya no estamos hablando de posiciones ideológicas. Gatell y su demagogia criminal. ¿Okay? Nunca se consultó a la comunidad. Ustedes saben que hay el exceso de muertes. Esto no es demagógico. México ocupa uno de los primeros 3 lugares en el mundo en cuanto a los daños, las muertes en exceso debido a la pandemia. También, ¿dónde están los ventiladores, los respiradores mexicanos que con tanto bombo y plato se anunciaron? No están. En Cuba, donde se supone se donaron decenas de miles de ellos, nadie sabe de ellos. Yo hice una investigación, porque tengo colegas cubanos, nunca oyeron hablar de ellos. Además, se obstruyó, y eso yo lo viví personalmente, con proyectos como el de Gustavo Medina Tanco, un gran físico, ingeniero, que está a punto de enviar sus robots a la Luna. Por primera vez llegarán pequeños robots mexicanos a la Luna. Fue obstruido su proyecto. Yo lo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque había que esperar al Hecatl y el otro, que son un invento absoluto, como lo es la vacuna patria, que supuestamente está en su tercera etapa y que fue construida en base, fue diseñada a la primera variedad del virus y va a resultar, o ya es, un total fracaso. Entonces, la situación real de la ciencia en México se ha agravado. Yo diría que de manera trágica. Yo lo vivo todos los días con mis colegas jóvenes que han perdido. Hay falsedad de declaraciones de que hay mucho más becas, que se ha apoyado mucho más la investigación básica. Es falso. Se pueden ver los datos. Ha habido una enorme disminución de apoyos. Un tema también muy importante, y termino en esta parte de la discusión. Tal vez el problema más grave que enfrentamos es el cambio climático. Y parece que por decreto presidencial no existe en México. Hay un cambio brutal que puede y va a provocar, a menos que haya una especie de milagro. Aquí no, aquí hablamos de refinerías, de Tren Maya, etc. Entonces, toda esta, digamos, demagogia de que el pueblo tiene derecho, etcétera, en los hechos ha sido totalmente en dirección contraria, perdón. Y podría yo seguir por horas relatando todos estos atropellos, pero termino
diciendo que uno de mis libros favoritos es el libro de Carl Sagan, o Sagan, que es su testamento científico y se llama El mundo y sus demonios. Y los demonios, en este caso, son las supersticiones y el pensamiento mágico, la demagogia. ¿Sí? Y su subtítulo es La ciencia como luz en la oscuridad. Y creo yo que hoy vivimos en esta oscuridad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y pues sí, entre todo lo que nos ha iluminado usted en ese camino, pues sí, hay que pensar un poquito si estamos en un contexto tipo Orwell o Aldous Huxley o ya mejor nos quedamos con García Márquez y su realismo mágico, ¿no? Porque sí, me parece a veces una irrealidad muy, muy real y muy, muy fatal en la que estamos. Pero bueno, muchísimas gracias por esta visión que nos da y pues adelante, Jimena, por favor, con tu intervención. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Arce, por la invitación. Y bueno, mucho gusto, Alma. Hola a Alejandro y a todos los que están por aquí. Bueno, yo mi intervención quisiera generar un poquito más de discusión, o sea, quizá dar un poquito también un contraste y que no solamente enfaticemos las partes negativas, sino en este sentido justamente de ser más plurales, ¿no? De ver también, como presentaba hace rato Ale, pues también los pros y los contras. Me gustaría matizar algunas cuestiones. Entonces, primero que nada, bueno, puntualizar que esto es una iniciativa de ley, ¿no? Que como bien ya nos explicó la doctora Alma Maldonado, pues hay varias que están sinérgicamente en la Asamblea, entonces tomar en cuenta eso, ¿no? No estamos hablando de algo que ya esté hecho, ¿no? Está en proceso, ¿no? Entonces plantear un poquito eso, porque a veces le decimos ley y pues creo que no, que hay que decirle iniciativa de ley, ¿no? Justo lo que decía el abogado, Richie, creo que es muy importante, creo que muchos de los problemas que todavía hay que analizar y por los que yo estaría completamente de acuerdo, que no debemos de acelerarnos, es porque hay muchas definiciones que es importante dejar mucho más claras. Entonces, desde la Universidad Iberoamericana, a mí me ha gustado mucho como las iniciativas que se han planteado, ¿no? Todas estas preocupaciones, ¿no? El hablar de esta restricción a la libertad de investigación, ¿no? O sea, cómo tener cuidado, ¿no? De que toda la responsabilidad descanse en este Consejo Nacional y pues cuyos mecanismos en realidad no están bien establecidos. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental que el diálogo justamente se abra por mucho más tiempo que solamente un mes más. En dado caso, yo estaba antes en la UNAM, entonces el cambio que tuve a irme hacia la Ibero, pues fue justo encontrarme con esta cuestión de sentirme un tanto discriminada, ¿no? De pronto mi investigación, de pasarme de una institución a otra, pues dejó de tener valor, ¿no? De pronto ya mi SNI 1, pues dejé de percibir este estímulo económico. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente. Creo que generar esta idea de que además, pues en las instituciones públicas se hace buena investigación, buena ciencia, buena tecnología y que en cambio, en contraste, en la universidad privada no, pues también me parece algo a tomar en cuenta. Quizá también se necesitarían otro tipo de regulaciones para llegar a tomar decisiones de ese calibre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues me dedicaba mucho más a la filosofía de las ciencias cognitivas, entonces al llegar al Ibero, pues me he dedicado mucho más a proyectos educativos. Entonces, en ese sentido, como que para mí fue al revés, ¿no? O sea, como que mis proyectos que empezaron a tener cada vez más incidencia social ocurrieron pues en la Ibero, estando en la Ibero. Mientras yo estaba en la UNAM, pues me dedicaba más al concepto, a la epistemología que le molesta al doctor Frank, ¿no? Pues yo me dedicaba a darle legitimidad a ciertas conceptualizaciones. Entonces, en ese sentido es curioso, ¿no? O sea, por eso creo que quizás sería interesante, más en esta cuestión que se está tratando de subrayar, de que tratemos de ir hacia la solución de problemas nacionales. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que justo yo ahora que me pasé al Ibero, pues estoy mucho más cercana a tener una investigación que resuelva problemas nacionales y que tenga una incidencia social.
Entonces creo que sí, creo que deben de hacerse cosas de manera más participativa y democrática en ese sentido. Y también, pues sí me parece muy grave que nuestros estudiantes de posgrado no puedan tener acceso a becas, ¿no? La Universidad Iberoamericana, pues la inversión en posgrados es muy alta, entonces creo que justamente lo que más necesitamos en este país, pues es también estos investigadores con posgrados. Eso también nos coloca en todos los rankings internacionales, entonces ¿para qué vamos a quitar esas posibilidades? Y bueno, otro punto que también ha planteado mucho la Universidad Iberoamericana, pues es este sistema de gobernanza que sea mucho más inclusivo. Y en ese sentido, pues que no nos dejen fuera a la investigación de mucha calidad y de mucha pertinencia social, pues que se hace en una universidad como la Universidad Iberoamericana. Entonces, en ese sentido me gusta la idea de que sí hay un foro abierto, que sí se ha planteado este parlamento abierto con varias mesas, pero coincido que pues esto debería de tener mucho más tiempo para que realmente sea este diálogo más inclusivo. Por otro lado, creo que me gustaría sí plantear pues algunas cuestiones que me parecen positivas. ¿No? A mí sí me parece muy importante que haya una presencia de las humanidades en la ley. ¿No? Yo soy médico de formación, ¿no? Y tengo un camino sumamente ecléctico en mi camino académico, pero algo que me descubrí desde que era una médica es la importancia de generar una educación mucho más humanística, ¿no? De recordar que somos sujetos que sentimos, ¿no? Y darle cada vez más rol a esa subjetividad que de alguna manera en una ciencia un tanto reduccionista, pues a veces nos podemos olvidar de ello. Entonces en ese sentido a mí eso me parece una cosa importante que se está planteando. También creo que otra vez necesitamos definiciones. No quiero parecer filósofa analítica, pero por supuesto que necesitamos, ¿a qué le vamos a llamar humanidades? No nos vamos a quedar en la literatura, nos vamos a quedar en las ciencias humanas, o a qué va a ser esa cosa llamada humanidades, me parece importante enfatizarla. A mí esto que planteaba el abogado Ricci, ¿no? el garantizar el derecho humano a la ciencia, aunque por supuesto que amerita también muchas mayores puntualizaciones, también de entrada me parece algo bueno. ¿No? A mí me tocó cuando estudiamos medicina, no hacemos un pequeño servicio social, sino que hacemos un servicio social de 1 año, en el cual nos vamos a la sierra, ahora ha cambiado un poco post-COVID, pero que justamente pues vamos conociendo un poquito más el corazón de nuestro país, ¿no? Y pues justo es muy fuerte ver, ¿no? la poca divulgación, la poca difusión que hay, la poca comunicación que hay del conocimiento científico y tecnológico, o más allá de las grandes urbes. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante el hecho de pensar en una garantía del derecho humano a la ciencia para todos los ciudadanos de este país. Niñas, ¿no? Mujeres, ¿no? Si vemos, es impresionante la brecha tremenda que hay entre los niños y las niñas incluso, ¿no? Sigue habiendo esta idea de que pues, los niños son buenos para las ciencias duras y las niñas no, entonces ahí hay una brecha tremenda que incluso ocurre dentro de la propia formación que tienen los docentes. Entonces creo que en este sentido el aplicar una idea de generar una mayor apropiación, una mayor democratización del conocimiento científico, una mayor participación ciudadana en el mismo, y no solo como usuarios, ¿no? O sea, porque eso ahora que me invitaron a dar una charla en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Justamente de esta brecha que hay de género en ciencia y tecnología, me impresionaban las estadísticas, ¿no? Y pues sí, las mujeres, las niñas son usuarias, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos promoviendo la generación de patentes? ¿No? México es uno de los países que menos patentes tiene estatales, ¿no? Justamente si vemos también las estadísticas es muy interesante ver que sí salen patentes, algunas de ellas en algún momento financiadas por CONACYT en sexenios pasados, pero que justamente no quedan para el Estado, sino que quedan para las empresas. Entonces, en ese sentido sí me parece importante, ¿no? Que fomentemos, ¿no? No va a ser, obviamente va a ser una acción generacional, no es que mañana empecemos a tener
nuevas patentes, pero creo que sí, el tener una mayor comunicación de la ciencia, una mayor apropiación, pues podría ayudar en ese sentido. Otra cuestión que también me parece importante señalar es pues que mucho de lo que se está planteando, sobre todo en esta idea de una mayor participación ciudadana de la ciencia y una democratización, es que se está hablando hace un par de años, León Olivé, Ambrosio Velasco, y muchos otros investigadores, ¿no? Ana Rosa Pérez Ranzans, empezaron a plantear toda esta idea de una educación intercultural, de un multiculturalismo, ¿no? Pero también empezaron a plantear que más allá de este diálogo de saberes, ¿no? Que bueno, a mi particular punto de vista, en un país como México, donde pues seguimos teniendo muchos pueblos originarios, donde tenemos una de las poblaciones de personas sordas más grandes de toda Latinoamérica, pues sí tenemos que tener una visión un poquito más abierta a la hora de pensar en otras culturas, o no solamente en otras culturas de pueblos originarios, sino en toda la diversidad de culturas que tiene un país tan grande como México, y cómo también tenemos que darle un poquito más de legitimidad. Eso significa la epistemología. La epistemología es cómo validamos los conocimientos, cómo validamos una creencia. En ese sentido, el hecho de validar una creencia se ha pensado solamente en términos cientificistas, ¿no? Necesitamos el método científico, sistematizarlo de esta manera y entonces ya le ponemos el sellito de conocimiento válido. Lo que trata de plantear una noción pluralista, epistemológica e intercultural es que no solamente vamos a necesitar al método científico para validar una creencia, para validar un conocimiento, para validar un saber. Y en ese sentido me parece importante que más en un país como el nuestro tan multicultural, pues eso podría ser interesante tomarlo en cuenta, sobre todo por esto que decía el doctor Frank, el daño ecológico profundo al que nos estamos enfrentando, este tremendo calentamiento global, pues también ha sido notado mucho antes que por los científicos, por agricultores, por campesinos, por pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, creo que también vale la pena abrir ese sentido. Y ya voy a terminar, Ale, solamente planteando que hay un importante investigador español que se llama Xavier Echeverría, que él empieza a hablar de la importancia de los valores en la tecnociencia y de cómo tenemos que tener cuidado de seguir pensando que la ciencia es neutral. La ciencia también tiene valores y muchos de esos valores son utilitaristas. Entonces, que tampoco tengamos como esta idea de la ciencia como neutral, como libre de valores, sino que en ese sentido también tenemos que hacer ciertas regulaciones. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y pues sí, qué importante hacer un poco este balance y esta reflexión para no caer en estos errores de desechar absolutamente todo en paquetes, sino de empezar a recuperar cosas pues que son valiosas en cada una de las propuestas, ¿no? Y bueno, justamente también en este sentido de no quedarnos en el nivel de crítica y de señalamientos, pues esta segunda parte de la conversación quisiéramos orientarla precisamente al, bueno, ya sabemos cómo estamos y ahora pasemos al ¿y qué hacemos?, ¿no? Un poco desde esta perspectiva de construir y de generar un poco desde este espacio que es el Seminario de Política Educativa Faro UDEG, pues empezar a plantearnos, pues como bien dice el doctor Alejandro, que a lo mejor esta propuesta viene de una sola persona que ya no es ni siquiera gobierno en sí, y pues que pensemos también que la creación de políticas no es exclusiva del Estado a nivel de instituciones, ¿no? Sino que el Estado somos población, territorio y gobierno, y como población también nos toca involucrarnos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir en el mismo orden, primero Alma, después el doctor Alejandro y después Jimena, y sí, sí que vamos a darnos 7 minutitos cada uno para que tengamos un poquito más de tiempo de conversación al final, por favor. Entonces, Alma, adelante, por favor. Claro, bueno, pues creo que hay muchas cosas que decir. Una disculpa si escuchan martillazos, ahí están por aquí reparando cosas. Nada más unas puntualizaciones a lo que comentaba Jimena. El tema de beneficios a la población de la ciencia, eso vino de una propuesta no presidencial y no viene de Álvarez Bulla, viene de la propuesta donde
Entre otros colegas, Arce estuvo trabajando, yo estuve trabajando en la modificación del artículo 3º. Es decir, no, por supuesto que hay cosas muy interesantes. ¿Saben cuál es el problema? Que la ley no aterriza. ¿Cómo? Porque por supuesto que es una aspiración muy importante e insisto, se puede revisar de dónde viene la propuesta, pero no viene de Álvarez Bulla ni del gobierno. Y lo que se buscaba era que en la ley se aterrizara esto. ¿Cómo vamos a lograr que la población acceda a los beneficios de la ciencia en su conjunto? Que es una gran aspiración, pero no nos dice la ley cómo. El segundo tema es que yo creo que una cosa es decir, tenemos que reconsiderar cuál es el papel de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios, etcétera. Y otra cosa es equipararlo a los conocimientos científicos, y eso lo estamos viendo en educación, donde sí se está haciendo. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque, en efecto, tenemos que discutir qué conocimientos son más válidos, a partir de qué, cuáles son más reconocidos, pero cuando ya en la educación los pones en el mismo nivel, creo que sí estamos cayendo en otra gran contradicción del propio artículo 3º que nos dice no puede dogmas en lo educativo. Y creo que si no puede haber dogmas en lo educativo, mucho menos en lo científico. Y creo que ese debate hay que darlo, creo que es muy importante y creo que no nos va a dar tiempo para ello, desafortunadamente, ¿no? Pero me parece que sí, que la ley puede tener algunas cosas muy interesantes. Si ustedes leen las bases de la ley, ¿no? Recomendación, por supuesto hay que leer la ley, es un poco larga, pero si ustedes leen las bases, todos vamos a estar de acuerdo aquí con lo que está planteando. Son unas bases muy generales, son muy bonitas, hay que ser democráticos, hay que ser plurales, hay que ser inclusivos, hay que meter a las mujeres. Ahora, ¿cómo lo están aterrizando en la ley? Eso es lo que no está resuelto. Y ahí es donde vienen las contradicciones. Y yo solo voy a poner dos, dado el asunto del tiempo, que son temas que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que hablar de ellos. Y uno es el tema de la gobernanza. Hace rato se mencionaba este tema de cómo queda conformado el Consejo Nacional. Yo lo que quiero explicar aquí es que la propuesta de cómo se deben de tomar las decisiones, porque el Consejo Nacional va a decidir la agenda nacional, que no significa que va a restringir los temas a eso, pero ojo, sí significa que la prioridad financiera va a la agenda nacional. Y el dinero finalmente mueve las cosas. ¿De qué sirve que me digan, tú tienes la libertad de estudiar lo que tú quieras, pero no te voy a dar dinero? ¿No? Y en unas áreas el dinero es fundamental para hacer investigación, y eso lo sabemos. Entonces, el Consejo Nacional tiene esa facultad, puede eliminar centros públicos de investigación, tiene muchísimas facultades. ¿Cuál es la propuesta de la ley? Que haya dos órganos, que está conformado por dos órganos, la Junta de Gobierno y la Dirección General. Y entonces, en la Junta de Gobierno nos dijeron, y esto fue un debate del día de ayer, justamente, que no se preocupen, que hay 6 personas, además de las 13 secretarías de Estado, hay 6 personas del sector público y privado que por invitación de la Dirección General del CONACYT van a participar con voz y voto. También hay otras personas que pueden participar sin voto. Hasta ahí uno diría, bueno, a lo mejor está bien, pero ¿por qué tiene que tomar la decisión la Dirección General de quién participa? ¿Con base en qué criterio lo va a decidir? ¿Por qué? Porque además lo que estamos diciendo en todo este debate es que ahorita, sobre todo para los partidos políticos del régimen, uno puede decir, bueno, es que confiamos mucho en ellos. Sí, pero no van a quedar toda la vida, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue personas con otra ideología, con otra posición? Y el control que se está dando es absoluto. Y solo como ejemplo, quiero decirles que en la ley vigente, que no es perfecta y que quienes criticamos el proyecto anterior tampoco lo estamos defendiendo, por supuesto tiene puntos positivos y negativos, pero en la ley vigente
La diferencia es que quienes participan en el Consejo General son personas representativas que venían del Foro Científico Tecnológico, de la NUYES, de las sociedades científicas, de las academias, con un nivel de representatividad. Que hay una gran diferencia entre que yo diga, bueno, cubramos ese nivel de representatividad, a lo mejor está cuestionado, discutamos quién es, pero eso es muy diferente a la persona titular va a decidir a quién les invita, con base, sin ningún criterio más que es decisión de la persona titular. Esto lo quiero, y por eso me detuve, porque es un buen ejemplo de cómo tenemos que ir dándole esta discusión y que sí digamos, ok, a lo mejor antes no era del todo representativo, pero se buscaba una cierta caracterización de las personas. Ahora no hay nada más que la persona titular invita, a ellos les da voz y voto, hay otros invitados con solo voz, pero si ustedes leen las bases, dice que ahora es una ley mucho más democrática, mucho más plural y mucho más incluyente. Y cierro mi participación con el tema del financiamiento, porque, y también aquí aviento la propuesta, el 1%. Ayer la directora del CONACYT dijo, ahorita estamos casi por llegar al 1%, seguro vamos a llegar, o sea, ¿con qué cara cuando estamos, según datos de la OCDE del 2018, en 0.31? Es uno de los momentos más bajos en la historia del financiamiento al sector de ciencia y tecnología. Y la propuesta aquí es, y yo lo he dicho en otros foros, si no les gusta poner un número, porque ayer casi nos dijo que era neoliberal poner un número, bueno, busquemos otro indicador, ¿sí? Pero si vamos a quitar de la Constitución todo aquello que no se cumple, pues entonces borremos la mitad de la Constitución, porque para poner leyes somos buenísimos, ¿no? Tenemos un chorro de cosas y en educación, aquí todos sabemos que todo lo que se establece en temas educativos en la Constitución se cumple la mitad o menos. Entonces ese no puede ser un argumento para decir voy a quitar el gran marco que finalmente lo que establece es un mediano plazo. El 1% es una meta, es un marco, es una propuesta para alcanzar, ¿no? Entonces, si no nos gusta el 1%, busquemos otro número, otro indicador con base quizás en el presupuesto gubernamental, pero creo que ahí es donde ya vamos a ir aterrizando el debate, no del tiempo, desafortunadamente, pero solo quería ejemplificar con estas dos cosas qué y por dónde tenemos que ir discutiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Alma. Doctor Alejandro, adelante, por favor, con sus propuestas. Sí, muchas gracias. Quiero decirle primero a la doctora González Grandón que no me molesta la palabra epistemología, para nada. Me molesta el uso demagógico continuo, absurdo y falso que se le está dando a este concepto en este régimen. Yo he sido un crítico, y lo puedo comprobar, de la política científica mexicana desde hace 50 años. He escrito constantemente a favor, he luchado a favor de incorporar a la ciencia a la cultura mexicana, porque no creo que haya una mejor manera de lograr nuestra libertad, nuestra independencia. No lo creo. Por otro lado, quiero decir que me ganó Alma los dos argumentos que ella dio, que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y por eso yo me atreví, en la primera parte de esta discusión, a decir lo que se ha hecho en verdad. Es bellísimo todo esto de incorporar a las demás culturas. Tenemos que abrir la ciencia a toda la comunidad. Bueno, le quiero decir a la doctora González Grandón, y ella lo sabe, que yo he creado un proyecto precisamente en esa dirección que se llama Pauta, de incorporar a las comunidades de niños, que es una de mis propuestas también hacia el futuro y que voy a tocar en un instante, y que el Centro de Ciencias de la Complejidad es el antirreduccionismo, es precisamente vincular a la ciencia no de la Torre de Marfil, sino un intento honesto y de muchas personas
de vincularnos con los problemas sociales. Y esto no quiere decir que el centralismo maniático que se está ejerciendo y las frases bellas nos vayan a llevar hacia eso. Es al revés, es incorporando múltiples opiniones. Aunque nos parezca en un principio, ¿cómo voy a dejar hablar al Consejo Coordinador Empresarial? ¿Ellos qué tienen que ver? ¿O cómo voy a incorporar las universidades privadas? No, no, es precisamente abriendo las compuertas al diálogo de muchas maneras de ver el mundo. Pero no quiero quedarme en esto de la crítica, porque no es ahí, como esa primera parte estaba planteada, y yo sé que Alma y David Romero y Brenda Valderrama son gente muy, muy prudente y que discute las cosas de una manera muy, muy clara, pero yo quería dar una versión desde dentro de lo que ha estado pasando. Pero claro que hay muchas cosas que criticar, no solo a los gobiernos y las cuestiones anteriores. Lo hoy llamado neoliberal es todo aquello que critique a las políticas que están tratando de establecer. Alma ha enfatizado cómo el intento de ley, que sí, sigue siendo un intento, pero con un Congreso totalmente subordinado, por lo cual el temor es que va a pasar tal cual. Y el problema no es lo que dice en sí, en muchos aspectos, sino el centralismo absoluto y la falta de idea de cómo se lleva a cabo la ciencia a través precisamente de la discusión. Pero quiero decir que nosotros también tenemos una responsabilidad de la situación actual de la ciencia, en que hemos fallado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No hemos sabido vincularnos efectivamente con otros sectores. El asunto de las patentes, etcétera, también es porque la iniciativa privada no ha confiado, no ha apostado, no tiene una mentalidad de retribución, como envidio mucho de la sociedad anglosajona, que la gente que logra éxito siente una obligación de retribuir parte de lo que se le ha dado de esa manera. Quiero incluir algunas propuestas de hacia dónde debemos ir. Y creo que Jimena en ese sentido lo ha marcado muy claramente, y eso es una ciencia más integrativa. Las humanidades, por supuesto, deben estar incluidas mucho más, y sí se ha pecado, sin duda, en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, en no darle la importancia debida, pero la complejidad, la multidisciplina apunta inmediatamente a la necesidad de un intercambio entre las ciencias sociales, un diálogo, las ciencias naturales, físico-matemáticas, biológicas, etc. De hecho, y pecando de autopropaganda, el Centro de Ciencias de la Complejidad es precisamente la concepción de la necesidad de lograr este panorama. Insisto también en que tenemos que voltear la mirada hacia los problemas más graves que enfrentamos, que para mí el número uno es el cambio climático, que está al centro de múltiples problemas sociales y ambientales y todo lo demás. Y en ese sentido quiero también terminar con una nota optimista. Yo no creo que esta ley, si es que se aprueba, vaya a perdurar, porque la visión que tienen otros miembros de este gobierno, no con la cerrazón de la dirección de CONACYT, es muy distinta. Creo que hay esperanzas de que esta ley, no sé si Alma me va a corregir y me va a decir que una vez aprobada ya no hay vuelta atrás, pero yo creo que esta visión es muy cerrada y es muy demagógica. Pero quiero cerrar hablando de un libro de una colega, precisamente que llegó al Centro de Ciencias de la Complejidad, llamada Andrea Sáenz Arroyo, y que me ha dado una visión muy optimista, más optimista.
del futuro de la humanidad. Se llama Un mar de esperanza. Y lo que transmite este libro, de hecho, el asunto recae en que ella estuvo durante 10, 15 años viajando a sociedades que han logrado un mayor equilibrio con la naturaleza. Que van desde una isla en Baja California, a Islandia, a una parte de Galicia, a las islas Fiji, en fin, y que hablan, mucha gente pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas? Y bueno, ella hace muy patente que en el momento en que nos ponemos en equilibrio con la naturaleza, cosa que en este régimen no se ha dicho la palabra cambio climático, sustentabilidad, etcétera, más que de forma demagógica de parte del CONACYT, otros problemas, múltiples otros problemas, empiezan a equilibrarse. Por ejemplo, la desigualdad extrema, la inequidad de género, la destrucción de la naturaleza, la pobreza extrema, etc. En estas sociedades que han logrado partir de este equilibrio con la naturaleza, ha habido, es como un centro que acumula, que logra atender desde ahí el desequilibrio. Por supuesto, no únicamente. Con eso quiero terminar, pero les voy a leer, como yo soy un cienciólogo o un amante de la ciencia, un creyente de la ciencia, una frase de un biólogo llamado Jean Rostand, francés, que dice lo siguiente, hablando de la ciencia. La verdad que yo venero es la modesta verdad de la ciencia. La verdad relativa, fragmentaria, provisoria, siempre sujeta a retoque, a corrección, a arrepentimiento. La verdad a nuestra escala. Por el contrario, yo dudo y odio la verdad absoluta, la verdad total y definitiva, la verdad con una gran V, que es la base de todos los sectarismos, de todos los fanatismos y de todos los crímenes. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, y pues también por ser parte de esta multiplicidad de voces que siempre queremos integrar al seminario. Le agradecemos de verdad mucho. Muchas gracias a ustedes. Mena. Adelante, Jimena. Muchas gracias. Bueno, también yo nada más para ir cerrando, se me hizo igual curioso que las dos referencias que nos dio el doctor, pues justamente son de investigadores que no trabajan en estos países nuestros, ¿no? Sería lindo que en algún momento a quienes referenciáramos fueran investigadoras, investigadores mexicanos. Quizá en ese sentido también vale la pena este reconocimiento que nos explicaba la doctora Alma, ¿no? De estos cambios que ocurrieron en esta democratización a toda la ciudadanía. Y bueno, algo que también me parece muy importante plantear es que creo que es un tema que me gustaría yo, pues sí, para esta charla, pues me leí todo lo que había que leerse. Y a mi modo de ver, en mi marco interpretativo y hermenéutico, yo entendí que hay un fomento a una investigación en ciencia básica. Entonces, eso me gustaría como que quizá llevarlo un poquito más al debate, porque creo que es uno de los temas interesantes, ¿no? Porque yo había escuchado lo contrario, ¿no? O sea, justo a mí lo que me había llegado así más de oídas es que era como todo hacia más una ciencia aplicada y que no se estaba dando el lugar a la ciencia básica, y a mí me pareció lo contrario. Entonces me gustaría que la doctora Alma, el doctor Alejandro, que quizás saben un poco más de ese tema, me puedan hablar al respecto. Porque en ese sentido a mí eso me parece fundamental, ¿no? O sea, que justo tenemos que hacer ambas ciencias, por supuesto, ¿no? Ambas ciencias nos ayudan, pero en este sentido de que justamente no es que ahora, en estos 4 años, somos una ciudadanía con ignorancia, tenemos una brecha tremenda de ciencia y tecnología con los demás países, ¿no? Eso es una cuestión, ¿no? Creo que ahí hay que cuidar el inmediatismo,
o el presentismo y ver que pues sí, hay una historia al respecto, ¿no? Como decía hace rato la doctora Alma, o sea, no es que siempre se haya aportado un gran porcentaje del PIB a la ciencia y la tecnología. Entonces, en ese sentido creo que sería interesante como plantear eso, o sea, si la idea es eso, darle más a la ciencia básica, que en ese sentido, o a las humanidades básicas les podríamos llamar, porque en ese aspecto creo que estaríamos evitando este productivismo en el que a veces podemos llegar a caer, ¿no? Y pues estaríamos dándole pues justamente más posibilidades de beneficios y propiedad colectiva incluso a ese tipo de situaciones. Yo coincido plenamente, a mí la idea de una ciencia mucho más integrativa, a mí creo que lo que más hago es justamente tratar de crear un marco, no sé si riguroso en términos científicos, pero sí darle un cierto marco de rigurosidad a la transdisciplina, ¿no? Creo que justamente es importante plantear que así podríamos resolver los problemas concretos que tenemos. Y algo que en ese sentido me parece que sería muy importante que se delimitara y se explicara con mayor énfasis en la iniciativa de ley, es esta cosa que ponen del progreso, ¿no? O sea, hay toda una idea alrededor del progreso y que creo que sería interesante eso, ¿a qué le vamos a llamar progreso? Un poco en el mismo sentido de lo que decía el doctor Ricci, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar bienestar? ¿No? ¿A qué le vamos a llamar ese bienestar colectivo? Creo que en términos de sentido común lo podemos comprender un poco, ¿no? O sea, creo que vivir en un país en donde se mueren 11 mujeres al día, pues no es bienestar, ¿no? Entonces, pues obviamente tendríamos que irnos moviendo hacia una manera de vivir en que pues no existan ese tipo de situaciones, en que no haya una brecha tan amplia entre las urbes y la educación rural, por ejemplo, etcétera, pero aún así creo que es importante, si vamos a usar esas palabrotas, pues sí darles un poquito más de cantarlo mejor, de escribirlo mejor, ¿no? Y solo otra duda que me gustaría como dejar un poquito hacia el debate, y ya con eso cierro, es que no nos olvidemos que, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve beca de maestría, de máster en España, de doctorado, ¿no? Un postdoc aquí. Entonces, todo eso yo fui financiada por CONACYT. Y ese financiamiento, pues, no es de CONACYT, es del erario público. Entonces, como no olvidarnos tampoco de eso, ¿no? O sea, que como que sí igual necesitamos quizá eso, un marco regulador. O sea, yo en ese sentido sí entiendo que pues sí, pues CONACYT nos va a dar dinero, que es un dinero que viene, o el nuevo CONACYT, que viene a la larga pues de los impuestos que pagan los ciudadanos de nuestro país, pues que sí debería de tener una cierta injerencia, ¿no? Coincido plenamente en que no puede ser solo una única injerencia y que el que decida plenamente. O sea, en esto estoy completamente de acuerdo en que necesitamos muchísima mayor representatividad de investigadores y en la manera en que está construida la iniciativa de ley, pues también tendríamos que pensar en la ciudadanía, ¿no? O sea, porque justo estamos tratando de llamar a este diálogo de saberes. Entonces, pues también, además de los grandes investigadores o pequeños investigadores, pues también quizás sería interesante abrir esa representatividad también al ciudadano de a pie. Entonces, eso me queda un poco la duda, ¿no? O sea, si podríamos también pensar en este sentido, pues también más propositivo, en este sentido de pues, estas mesas dialógicas y plurales que se abran, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una cosa así? ¿Cómo podríamos tener una cierta rectoría que sí de alguna manera plantee, porque es eso, o sea, no somos Suiza, ni siquiera España, ahorita en España, por ejemplo, ya no hay becas a posgrado, cosa que nosotros sí seguimos teniendo, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido, me preocupa un poco, pues sí, o sea, en un país como el nuestro podemos llegar y así, pues darle a todo mundo dinero, ¿no? O sea, que no haya una respuesta, ¿no? O sea, mi hermana, por ejemplo, pues no cumplió con esta cuestión de regresar a retribuir lo que tenía que retribuir después de su doctorado por allá, ¿no? Eso le ha pasado a muchísimos estudiantes, ¿no? Que pues ya se quedan lejos y no regresan a retribuir lo que tienen que retribuir. Entonces, quizá en ese sentido, pensando que sí, que no somos un país rico, lamentablemente, a pesar de todos los recursos que tenemos, pues que quizás sí sería necesario tener una cierta manera de definir
pues dónde vamos, cuáles son los problemas más acuciantes, y por lo tanto creo que quizás aquí implica dejar mayor presupuesto, quizás aquí no, pero que por supuesto no lo decida pues el presidente, ¿no? Sino que lo decida pues una asamblea o qué sé yo, ¿no? Entonces eso me queda como un poquito la duda, ¿no? Yo me encanta la ciencia básica, entonces también eso hay que tener cuidado, ¿no? De pronto entonces solamente el presupuesto va a ir para aquello, conocimiento aplicado que resuelve un problema concreto, cuando, bueno, también hay que pensar a largo plazo, ¿no? Necesitamos primero generar ciencia básica para después generar ciencia aplicada. Entonces, eso es lo que me queda un poquito de duda, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo para que también, pues sí el dinero de la ciudadanía, pues sí acabe también en cosas que pues sí en algún momento le retribuyan algún tipo de beneficio, pues, porque pues hay ahí un bucle interesante que tomar en cuenta. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Y pues muchísimas gracias a los tres por estos argumentos, estas reflexiones que hacen, que me encanta porque son nada ingenuas y nada polarizantes. También me gusta mucho de este espacio que se abrió el día de hoy, que es eso, ¿no? Un punto más como de reunión de ideas y de aportes que una postura como muy unilateral, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Y pues quisiera que abriéramos a la conversación, que no sé si Mercedes quisiera darnos algunas reflexiones en torno a lo que estamos platicando. Por ahí algunas cosas nos ha colocado también en el en el chat Mariana Espinosa, por ejemplo, y no sé si los que nos acompañan también en algún momento quisieran intervenir. Entonces, Mercedes, Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente fue una mesa pues que nos permite ubicar las diversas dimensiones de análisis, posturas ideológicas, y también con Jime abrir un camino como más alternativo y de posibilidad realmente de un cambio, ¿no? Desde la Universidad Iberoamericana, como integrante del Consejo de Investigación, junto con nuestro procurador que se presentó al principio, Diego, pues hemos estado dando la batalla, se han realizado varias reuniones sobre cuál debe de ser la respuesta de una universidad con financiamiento privado, y ahora con la propuesta de nueva ley que, como se señala, pues es centralista, castiga a nuestras universidades, a nuestros estudiantes, pero no solamente eso, sino que afecta al desarrollo de la ciencia en general, sea público y sea privada. Y en ese sentido yo creo que el hecho que esté la normativa, y aquí un poco la discusión y problematización con almas, y bueno, una cosa es la norma y otra es realmente qué se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? Pues diríamos, entre colegas bromeamos, decimos, se está desmantelando el CONACYT, o sea, no sabemos en qué va a parar el CONACYT, el SNI, y bueno, todo lo que se deriva de tal como se realizaba anteriormente, ¿no? Pero algo que me parece fundamental son dos conceptos que vienen como desde la perspectiva de la defensa de los derechos, ¿no? Y uno tiene que ver con la exigibilidad y otro con la justiciabilidad. Y me parece que son dos acciones que se están realizando en este momento. Y lo discutíamos también con nuestro procurador, porque se puede dar la batalla desde dos lugares. Por una parte, como reacción de la comunidad académica, de la comunidad de investigadores, respecto a esta ley que pretende de alguna manera normar qué se tiene que investigar y en general hacia dónde se orienta el conocimiento. Y otra cuestión ya es la exigibilidad ya en términos jurídicos, o sea, como colectivos en esta cuestión de mayor participación y democratización. Si se está planteando que el derecho, que hay un derecho a la ciencia para todas y todos, bueno, ¿cómo podemos exigir y justiciabilizar que esto no se está cumpliendo, ¿no? Y desde la Ibero, bueno, se ha desarrollado toda una batalla, y ahora recién pues ya integrados al colectivo y a la participación en el Parlamento abierto. Me parece que, bueno, casi estamos ya a final de sexenio. No sé si se va a aprobar o va a ser una aprobación express, como le llaman, y que
pues va a afectar, obviamente, y ya está afectando, no es que ya va a afectar, varias de las medidas que se han tomado, pues nos están afectando a todos y todos. Nosotros, como bien lo mencionaba nuestra colega Jimena, pues dejamos de contar con el beneficio del SNI en las evaluaciones, fuimos fuertemente evaluados y golpeados algunos. En fin, hay varias medidas que se están tomando simplemente por pertenecer a una institución con financiamiento privado. Entonces, creo que este espacio pues, nos permite, como fue otro evento que se realizó en la Ibero respecto a este tema, pues es posicionar, dialogar, intervenir, y sobre todo, pues jugar con estas dos cuestiones que yo señalo acerca de la exigibilidad y la justiciabilidad, pero eso en términos normativos, pero lo que sí es importante es lo que mencionó Alma, cuál es nuestro financiamiento para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Nada. O sea, realmente cuáles son las acciones que se están desarrollando y son obviamente las que plantea la actual directora de CONACYT. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Mercedes. Pues Arce, adelante, y después el doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer escucharlos y escuchar estas distintas visiones, ¿no? Y me gustó mucho que Alma primero nos da esta introducción de ¿no? De en qué estado estamos en el sentido de las 5 propuestas, ¿no? Como entender más, ¿no? Que son varias propuestas más otras adiciones de personas que han enviado como propuestas y que ha habido un debate y ha estado abierto y bueno, pues en poco tiempo se tendrá que decidir si tiene pues implicaciones. A mí también me gusta mucho, ¿no? La visión del doctor Frank desde adentro, cómo él lo siente, lo percibe, hablarnos como desde muy su visión más incluso personal. Y de Jimena, bueno, pues que coloca estos puntos que podríamos llamar como las bondades de esta propuesta en general respecto al repensar, ¿no? Cómo se deben vincular el tema de humanidades y la ciencia. Bueno, y algunas cosas, ¿no? Que nada más como preguntas, ¿no? Y a partir de lo que decían del tema de la gobernanza, ¿no? El tema de la gobernanza supone la participación de la sociedad civil, ¿no? Hay una participación plural. Entonces, en este proyecto, de aprobarse este proyecto, ¿no? Con las aplastantes mayorías que trae Morena, pues no se garantiza una gobernanza científica, ¿no? Y no habría las voces. Me preocupa mucho el tema que se pierdan las voces de los científicos. Ningún organismo es perfecto, ¿no? Ni el CONACYT, ni el INE electoral, ni lo fue el INE, ¿no? Pero el hecho de tener voces distintas y personas expertas en distintas áreas tomando decisiones me parece muy importante, ¿no? Y en este sentido, cuando la conformación de este Consejo Nacional se da por funcionarios que le rinden cuentas al presidente en turno y no a la comunidad científica, o que no, pues a mí sí me parece como muy grave, ¿no? Entonces todo el tema se desmorona, ¿no? Las buenas intenciones que pueden haber en un proyecto de ley se desmoronan si no tienes un cuerpo que garantice, ¿no? Que haya pluralidad. Yo también fui becaria de CONACYT, tanto en mis estudios de maestría, doctorado y mi postdoc, y había otro momento, ¿no? No era perfecto el CONACYT, pero ahora hay muchos puntos importantes que señalar y sobre todo este riesgo, ¿no? De perder la pluralidad y de que se defina, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Quién tiene voz, ¿no? Y cuáles son los proyectos importantes. Entonces, bueno, pues ese comentario, agradecerles mucho, la verdad, esta mesa y esta discusión tan interesante. Muchas gracias, Arce. Pues el doctor Alejandro, si quiere decirnos lo que nos quería comentar y también aprovechar un poco a que empecemos a pensar en un cierre pequeño de unos 2 minutos. Muchas gracias. Sí, no, yo quiero decir que para mí ha sido muy enriquecedor escucharlos, a todos ustedes. No mencioné que uno de los, digamos, problemas que veo en estos años
y en los años anteriores, pero que se ha acentuado, es la pérdida, la ausencia de la crítica. Yo quiero decir aquí públicamente que yo voté por López Obrador y fui entrevistado, y yo manifesté mi esperanza que este gobierno pusiera atención a los problemas más graves que nos aquejan, a la pobreza, a la, digamos, al cambio climático, a la ciencia como una manera muy importante de atacar nuestras debilidades y nuestros problemas. Y que la crítica no es una crítica ideológica. La crítica debe ser una parte fundamental, sobre todo por parte de los científicos. Sean científicos sociales, sean humanistas, sean científicos duros o blandos. Quiero, sin embargo, también agregar que acepto en parte la crítica de la doctora González Grandón, de que dice que cité solamente a 2 extranjeros, que fueron Carl Sagan y Jean Rostand, pero olvidó que le dediqué un comentario largo al trabajo de una mujer mexicana y además de sexo femenino, que se llama Andrea Sáenz, y su libro Un mar de esperanza. Y también, aceptando el hecho de que debí citar tal vez a algún famoso científico mexicano, quiero terminar citando a Ruy Pérez Tamayo, que acabo de estar en la FIL en un homenaje por su deceso reciente, y en el que dediqué todo mi participación a su visión de la ciencia, que yo, digamos, me siento muy identificado con su identificación, y recomendarle al público y a todos ustedes que lean un libro que se llama 10 razones para ser científico, y que es, bueno, tiene una narrativa maravillosa, tiene muy buen humor, y muchos puntos que afirma deben de convencer a los chicos, a los jóvenes, que son nuestro futuro, ¿verdad?, de tomar este camino, pero termina con la razón número 10, que dice: la investigación científica es una actividad a través de la cual se puede conservar la eterna juventud. Ahí, pues, tengo que estar en desacuerdo, yo soy un ejemplo de ello. Y muchas gracias, termino con eso. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y bueno, pues si Alma nos quieres dar unas pequeñas palabras de cierre, por favor. Sí, yo tomo estos minutos para hablar de un par de temas. Jimena, quizás leíste varias cosas, pero seguramente no leíste los borradores que hemos visto de la ley, de la propuesta de ley que se filtraron, porque esa era la única manera de conocerlos, en donde se excluía claramente el concepto ciencia básica. Esto es algo que ha corregido, hay que decirlo, sí, del primer borrador que conocimos del proyecto del Ejecutivo a lo que presentaron, se vieron cambios, y uno de ellos fue que ahora sí incorporó la ciencia básica. Entonces, si uno hace el seguimiento de esto, ni siquiera lo tenían contemplado, no era un tema importante en la ciencia básica. Eso para darles un ejemplo de el recorrido que hemos hecho. Segundo, quiero atender al comentario de Mariana, que efectivamente dice que es importante establecer los problemas del país. Yo creo que eso es fundamental, Mariana, y cualquier gobierno tiene el derecho de establecer su agenda nacional. Yo creo que eso lo hacen los gobiernos, y de decir, estos son los temas. El problema es quién lo decide. Y ahí sí, yo les digo, si a mí me dijeran, tú decides cuáles son los problemas nacionales, ¿yo qué capacidad voy a tener para eso? Yo no podría, una sola persona, porque eso es básicamente lo que estamos llegando, decide cuáles son los problemas. Y no solo eso, sino con base en ocurrencias, porque ahora la última ocurrencia es que ya no vamos a usar fentanilo, no deberíamos, para temas médicos, y entonces hay que hacer un nuevo PRONACES
para estudio del fentanilo, cuando además la gente que sabe estos temas entiende que es muy difícil sustituirlo médicamente pues, para la anestesia, ¿no? Quiero ver a alguien que le hagan una operación sin uso de fentanilo, va a estar muy divertido. Entonces, no puede ser con base en ocurrencias, no puede ser con base en la visión de una persona, porque aquí hablando de humanidades, también quiero decir, las humanidades siempre han formado parte del CONACYT, o sea, podemos discutir qué lugar ocupaban, pero aquí estamos con somos de educación y que hemos formado parte del Sistema Nacional de Investigadores desde mucho antes. Entonces también parece que ahora nos están vendiendo que ahora sí, porque está la H, no es con una H o con una palabra como se soluciona los problemas de haber tenido relegado un área o una disciplina o un grupo de disciplinas. Entonces creo que eso también. Y cierro el comentario que a mí sí me preocupa mucho, que hablando de las becas, yo también fui becaria, por supuesto. A ver, ha habido, cuando tú dices, Jimena, no lo puede decir una persona o a ver cómo participamos. Siempre ha habido comités de pares. La ciencia funciona con comité de pares. Y el descalificar lo que se ha hecho antes también es descalificar a esa gente que ha trabajado en los comités de pares, de posgrados, de investigadores, etcétera. Entonces, ojo con eso. A mí me evaluó un comité como los evaluaron a todos ustedes que obtuvieron becas. Y el problema de que se vaya o de que haya fuga de cerebros también tiene que ver con que el país no está ofreciendo oportunidades. Y eso no es de ahora, es de antes. Lo que no se vale es que una persona como Elena Álvarez Bulla haya sido becaria en el extranjero, en Estados Unidos, y que ahora que ella usó ese recurso y esa posibilidad, ahora cierra la puerta para los y las jóvenes que quieren, porque el número de becas nuevas al extranjero ha colapsado. Y eso creo que es un ejemplo del futuro que estamos viendo, de lo que por un lado se dice, porque ustedes leerán en las bases de la ley que está pensando en un gran futuro prometedor, y otro es lo que estamos viendo en los hechos, en la realidad, con la implementación de políticas. Y creo que eso nos debería de preocupar, especialmente los que ya estamos ubicados en algún tipo de institución y cómo se ha cerrado la puerta para los que vienen y qué futuro nos espera. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un diálogo muy, muy interesante y gracias, Arce, te aprecio siempre el convocarme para platicar. Muchas gracias, Alma. Sí, qué rica plática se ha establecido hoy. Jimena, por favor. Bueno, primero muchas gracias por lo que me comenta, doctora Alma. Pues es interesante eso que dice, porque a mí justo me llegó esa cuestión, ¿no? De que NASA estaba incluyendo ciencia básica, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces ahora ya tiene todo una comprensión más profunda, esa razón, ¿no? Los borradores no estaba y pues se dan cuenta de su importancia y pues ahí hay un agregado a última hora. Porque pues a mí eso sí me parece fantástico, o sea, creo que no puedes tener todo este discurso de una democratización, participación, ¿no? Si no estás generando las maneras de fomentar estas maneras de ciencia básica, ¿no? Entonces, eso me parecería muy importante. Y bueno, yo nada más cerraría pues con ese llamado al diálogo, ¿no? Yo coincido plenamente en que lo que tenemos que hacer es pues quizá fomentar que estos parlamentos abiertos pues sean muchas más mesas, que duren más, que justamente tengamos mucha más. Yo ahora escuchaba todas estas mesas que se hicieron en el CIDE, ¿no? Y son interesantes las mesas, pero justo pues tienen también, son muy tendenciosas, ¿no? O sea, van para el otro lado, ¿no? Entonces, creo que es importante generar, pues eso, un diálogo donde pues todas las ideologías quepan y tratar de que no se vuelva ideológico, ¿no? O sea, que tratar que justamente pues las soluciones que pensemos sean encaminadas a eso, ¿no? Creo que pues sobre todo todos los que estamos aquí, al menos los que yo conozco, pues estamos en el mundo de la educación, tenemos pues ya este espíritu de alguna manera asistencialista, este espíritu de querer pues transformar, ¿no? De querer generar estos cambios. Entonces, en ese sentido, pues sí, quizá podemos tener distintas maneras de percibir el mundo, de comprenderlo, distintas historias, pero sí creo que es importante fomentar a mí me gustó mucho este diálogo, creo que pues muy respetuoso, ¿no? Cada quien planteamos los distintos puntos de vista y creo que así es como se enriquece, ¿no? Y
y muy en el sentido que decía el doctor Frank, ¿no? O sea, sí, esa es la idea también de la ciencia, ¿no? Dejemos de pensar en esta ciencia dura de verdades absolutas, sino que es justo esta manera más plural en la que se va construyendo. Pero sí, justo eso, ver estas cosas que todos estamos un poco de acuerdo en que son un poco obvias, son de sentido común, ¿no? O sea, necesitamos tener una manera de evaluar, de fomentar esta, pues tener un México mejor, ¿no? Tener, pues, y que sí, pues las cosas también estén como dirigidas hacia solucionar problemas, pues tremendos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que sí es muy importante pues escucharnos, ¿no? Escuchar atentamente y pues generar estos diálogos más empáticos. Muchísimas gracias por la invitación, Ale, Arce, y muchas gracias, mucho gusto, Alma, muchas gracias por verte, Alejandro, y saludos a todos. Muchas gracias, Jimena. Pues sí, la gran importancia de que construyamos en conjunto, que no nos dejemos dividir, ¿no? Por estas posturas tan polarizadas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya estamos sobre tiempo, ya nos quedamos en la última y nos vamos, porque está muy rica la plática, pero les queremos agradecer de verdad muchísimo a Juan Carlos Yáñez, que siempre nos acompaña en estos espacios, a Mariana Espinosa, que estuvo muy activa en el chat, y pues a cada uno de los que nos acompañan, José, René, Carla, Miriam, Ana Laura. Y bueno, no sé si Mercedes o Arce, como coordinadoras de este espacio, quieran hacer alguna última mención, coordinas o nada más despedirse para que cerremos el día de hoy. Sí, para no abusar del tiempo de nuestros colegas, muchísimas gracias. Estamos, como dices tú, Ale, cerrando en tiempo. Agradecerles, creo que este debate debe seguir, ¿no? No se acaba aquí. Y bueno, invitarlos, bueno, pues decirles que vamos a colocar esta discusión en nuestros canales, en nuestras redes, ¿no? También si nos ayudan a difundirla, porque bueno, con el cambio de liga, pues ya no tuvimos tanto público presencial ahora, ¿no? O en vivo, pero esta discusión es muy rica y seguro va en nuestro canal de YouTube y en nuestro espacio de Facebook, vamos a colocarlo, y siempre tenemos quien nos sigue, quien nos escucha. Y bueno, agradecerles profundamente a los tres el tiempo para discutir, para comentar y para este intercambio respetuoso y espero muy fructífero, ¿no? Que dieron hoy. Invitarlos, ¿no? También al próximo seminario, que es ahora será el 24 de abril, los viernes, ¿no? Tenemos un seminario mensual. Y pues muchísimas gracias a los tres, ¿no? Gracias, Ale, por la coordinación de la mesa. Gracias. Muchísimas gracias.